Buenos días o noches, criaturas de la luz. Bienvenidos a un nuevo programa de Z Historias. Las carreteras solitarias guardan secretos que solo se revelan de noche, cuando la neblina cae y los faros apenas logran cortar la oscuridad. Hay historias que no están hechas para contarse en voz alta, niños que desaparecen entre susurros, mujeres de blanco que te guían hacia lugares que no existen, faroles encendidos por almas que nunca descansaron. Son leyendas nacidas en las rutas más oscuras de Paraguay, México y del mundo. Estos no son cuentos de fantasía, son testimonios, gente real que miró al horror directo a los ojos en medio del camino y volvió para contarlo. Si alguna vez creíste que conducir de noche solo es peligroso por el clima o la carretera, es porque aún no sabes lo que puede estar caminando al borde del asfalto, esperando, observando, silencioso. El misterio del farolito del Chaco. En lo más profundo del Chaco paraguayo, una región donde la noche cae con un peso espeso y absoluto, los caminos polvorientos y los senderos abiertos por machete esconden historias que se niegan a desaparecer. Entre ellas hay una que resuena con especial insistencia, repetida con voz baja en fogones de estancias, entre militares veteranos, camioneros y campesinos: la leyenda del farolito. Muchos aseguran haberlo visto. No es un ser, ni un espectro con forma definida. Es una luz pálida, a veces amarilla, a veces blanca, que aparece justo al caer la tarde, cuando el sol se diluye detrás del monte y el aire empieza a cargarse de humedad y silencio. Se manifiesta como si flotara al final del camino, como si guiara o tal vez llamara. Algunos intentan seguirla, la luz se deja ver, pero nunca se deja alcanzar. La tradición oral relaciona directamente este fenómeno con la Guerra del Chaco, aquel conflicto brutal que enfrentó Paraguay y Bolivia entre 1932 y 1935. Una guerra de trincheras, calor extremo, sed y muerte en la espesura del monte. Durante la contienda, los pelotones de avanzada paraguayos dependían de un linternista, el hombre que abría las picadas de noche iluminando con un farol el paso entre los árboles y los senderos improvisados. Su trabajo era esencial y peligroso. Iba adelante, donde los disparos enemigos podían alcanzarlo primero. Dicen que esos faroles, marcados por su deber y su entrega, siguen cumpliendo con su tarea, incluso desde el más allá. Por eso, al día de hoy, muchos aseguran que las luces que ven en el monte chaqueño son las de ellos, soldados perdidos en el tiempo, cumpliendo eternamente con su misión. Los testimonios varían en detalle, pero coinciden en esencia. Hombres que viajan por caminos secundarios y ven una luz a lo lejos, piensan que es una moto o una bicicleta. Algunos aceleran para alcanzarla, otros detienen sus vehículos para dejarla pasar, pero la luz nunca se acerca. Se mantiene a la misma distancia, como si jugara con ellos. Si caminan hacia ella, la luz se mueve. Si se detienen, también lo hace. Nunca se escucha ruido, nunca se divisa una silueta, solo el resplandor flotando en la oscuridad. Uno de los relatos más conocidos ocurrió en las cercanías del Mariscal Estigarribia. Un padre y su hijo paseaban por la picada 500, poco antes del anochecer, mientras bebían mate y observaban el paisaje. De pronto, vieron una luz tenue que parpadeaba en el horizonte. El padre dijo que debía ser una moto que pronto los alcanzaría, pero la luz no se acercó. Empezaron a caminar hacia ella, intrigados, pero no lograron reducir la distancia.
La luz parecía retroceder con ellos. Cuando finalmente decidieron regresar, ya con la oscuridad envolviéndolos, la luz se fue alejando hasta desaparecer por completo. Otro caso narra el encuentro de 3 motociclistas en un camino entre estancias. La luz apareció detrás de ellos como una linterna flotante. Pensaron que era un camión viejo, uno de esos que aún usan faroles de querosén. Se detuvieron a un costado, esperando verlo pasar, pero no pasó nada. Cuando encendieron de nuevo la moto, sintieron un peso inusual, como si alguien hubiera subido atrás. Al mirar el parabrisas, una mano húmeda había dejado una marca. Llegaron hasta una comisaría, donde el oficial de guardia, lejos de reírse, simplemente les dijo: seguramente fue el farolito, no es la primera vez. En la cultura paraguaya existen otros seres legendarios asociados a caminos y bosques. Está el pombero, el protector de la selva, capaz de cambiar de forma y perder al viajero en la espesura si lo han ofendido. Pero a diferencia del pombero, el farolito no aparece como un ente travieso o malicioso. Su presencia es más solemne, más distante. Algunos lo perciben como guía, otros como advertencia. Lo cierto es que, a pesar del miedo, nadie ha reportado daño físico. El verdadero peligro parece ser el extravío. Seguir la luz demasiado tiempo puede hacer que uno se pierda en senderos sin fin. Con el paso del tiempo, el farolito se ha convertido en parte del folclore chaqueño, una historia viva que se transmite entre generaciones, un misterio que la ciencia no ha logrado explicar. Algunos lo atribuyen a gases fosforescentes del subsuelo, otros a ilusiones ópticas provocadas por el calor, pero quienes lo han visto aseguran que no es un reflejo ni una sombra, es una luz con intención, con dirección, una presencia que no se puede negar. Por eso, en las rutas del Chaco, cuando cae la noche y el aire se vuelve denso, los conductores bajan la velocidad. Algunos se santiguan, otros encienden un cigarrillo y miran fijo al camino. Y si ven una luz al final de la picada, saben que no están solos. Puede ser un farolero del pasado, cumpliendo su deber, o tal vez algo más antiguo, más salvaje, que simplemente decidió mostrarse esa noche. La verdad es que nadie lo sabe con certeza, y nadie lo pudo alcanzar jamás. Por motivos de trabajo solía viajar con frecuencia al Chaco paraguayo, específicamente hasta la localidad de La Patria. Siempre iba acompañado por 3 compañeros de trabajo. Partíamos desde Asunción alrededor de las 9 de la noche y recorríamos casi 700 kilómetros para llegar al destino. Una vez allí, nos internamos hasta el Parque Nacional Teniente Enciso, rodeándolo por un camino de unos 100 kilómetros, para llegar finalmente a un establecimiento aislado. Generalmente hacíamos ese tramo durante el día, aprovechando la protección que ofrece la luz natural. Ya nos habían advertido que por esa zona suceden cosas extrañas, y lo creíamos, en parte, pero una urgencia inesperada nos obligó a adelantar el viaje de regreso. Por esa razón atravesamos la picada durante la noche, justo en la franja horaria que siempre tratábamos de evitar. Yo iba al volante, eran la 1 de la madrugada. La incomodidad de conducir en esa oscuridad cerrada me tenía tenso, pero todo marchaba relativamente bien, hasta que algo sucedió. La rueda delantera del vehículo se pinchó de repente y perdió todo el aire. No nos quedó más remedio que detenernos y cambiarla. Sin señal y en medio de la nada, bajamos con las luces y los reflectores encendidos. Mis compañeros se sumaron a ayudarme.
Afortunadamente íbamos preparados para problemas mecánicos, pero para lo que no estábamos preparados era para lo que venía. Mientras cambiaba la rueda, noté algo por el rabillo del ojo, un movimiento sutil en el camino. Al mirar al frente, vi a unos 100 metros cómo se levantaba una especie de polvadera. No había viento, así que no tenía sentido. No debía estar ocurriendo. El instinto me tomó por completo y empecé a apurar el trabajo, enroscando las tuercas lo más rápido que podía. Mis compañeros, visiblemente nerviosos, se escondieron detrás de la camioneta y me rogaban que me apurara. Fue entonces cuando se escucharon los gritos desgarradores, humanos, como si alguien hubiera sido herido, y luego un disparo. Provenía del interior del remolino de arena que se alzaba frente a nosotros. La polvareda crecía, giraba, se volvía más espesa, y el ruido era brutal. Era como si estuviéramos atrapados en una escena de guerra. Disparos, choques de espadas, gritos desesperados. Era el sonido de un combate fantasmal. Seguía con las tuercas, con las manos temblando, y entonces la polvareda se nos vino encima. Se acercó tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. Me agaché inmóvil, preparado para el impacto. Pero nunca llegó. Cuando parecía que el remolino estaba por golpear la camioneta, desapareció, así de golpe, y en su lugar quedó una calma absoluta. El silencio era más perturbador que el estruendo anterior. Estaba empapado en sudor. Terminé el cambio de rueda como pude, sin hablar. Subimos todos al vehículo y aceleré sin mirar atrás. Llegamos al estacionamiento a las 4 de la mañana. El capataz ya nos estaba esperando. Apenas lo saludamos. Le contamos lo que nos había ocurrido en el camino. Lo escuchó con seriedad y nos dijo algo que me heló la sangre. Era imposible que una rueda se pinchara en ese tramo del camino. Lo aseguraba con total convicción. Según él, ese contratiempo fue provocado por almas en pena, que de vez en cuando se hacían sentir. Nos contó que muchos lugareños creen que esas presencias son los espíritus de los soldados caídos en la guerra del Chaco, espíritus que aún vagan por esas tierras donde dejaron su vida. El viaje de regreso, como era de esperarse, lo hicimos a plena luz del día. El capataz nos acompañó. Al pasar por el lugar donde ocurrió todo, le señalamos el sitio exacto. Nos detuvimos un momento, miramos a nuestro alrededor. No había ni un clavo, ni un pedazo de vidrio, ni nada que pudiera haber causado el daño, nada que explicara la pinchadura. Nada que justificara el remolino, ni los gritos, ni los disparos. Solo el mismo camino polvoriento bajo un sol aplastante. Y aún así, incluso a la luz del día, el ambiente era pesado, como si algo nos mirara desde el monte, como si aquella presencia aún siguiera allí, esperando la noche para volver a manifestarse. Ese día entendí que hay caminos en los que uno no viaja solo, aunque no haya nadie más en la ruta, aparentemente. Caminaba de regreso a casa. El sol se ocultaba lentamente detrás del horizonte, tiñendo los campos de un dorado melancólico, mientras las sombras de la tarde comenzaban a alargarse como dedos inquietos sobre la tierra seca. No estaba lejos, solo me separaba un camino de tierra serpenteante que conocía de memoria. Fue entonces cuando la vi. Una figura solitaria avanzaba por el mismo sendero, unos metros más adelante. Era una mujer. Caminaba con paso firme y recto, llevando una canasta perfectamente equilibrada sobre la cabeza. No parecía notar mi presencia. Pensé que pronto la alcanzaría, pero no importaba cuánto apurara el paso.
Ella siempre se mantenía a la misma distancia, 10 metros, tal vez menos. Siempre igual, inalcanzable. Sentí un escalofrío, apreté el paso, caminé rápido, corrí, pero ella también parecía acelerar, sin esfuerzo y sin apuro. Su silueta flotaba con la calma de quien domina el tiempo, como si el camino se estirara para protegerla, como si el mundo mismo conspirara para mantenerla lejos de mí. No sé cómo, pero llegué a casa. El corazón me latía desbocado. Abrí la puerta con manos trémulas y cerré tras de mí, como si algo pudiera alcanzarme desde la oscuridad, en el silencio de la noche. Al pasar junto al corral, lo escuché. Un grito. No era humano. Era un alarido agudo, brutal, desgarrador, como el lamento de algo que no pertenece a este mundo. El sonido pareció surgir desde el suelo mismo, atravesándome por dentro, sacudiéndome los huesos. Después de eso caí enfermo. 3 días de fiebre intensa, delirante, con el eco de aquel grito aún repitiéndose en mi cabeza. Durante ese tiempo no pude moverme. Soñaba con la figura en el camino, con su canasta, con su andar imposible, con una oscuridad que me envolvía desde el cuello hasta el pecho. Nunca supe quién era esa mujer, ni qué era, ni por qué la vi ahí. Pero desde entonces, cuando el sol comienza a caer y las sombras crecen al borde del sendero, siento el mismo escalofrío recorriéndome la espalda, y no importa cuán cansado esté, nunca vuelvo a mirar hacia el camino que lleva a los campos, porque sé que si llegara a verlo otra vez, esta vez podría alcanzarme. Todo ocurrió hace algunos años, durante un viaje que hicimos mi esposa y yo desde Puebla hacia Veracruz. Era época navideña y nos dirigíamos a pasar las fiestas con su familia. El viaje empezó de maravilla. Disfrutábamos del paisaje, de nuestra compañía. Compartíamos snacks, platicábamos y hasta cantábamos. Pero cayó la noche. Ya pasaban de las 12. Mi esposa dormía recostada, mientras yo seguía conduciendo con música suave y un café caliente para mantenerme despierto. La carretera estaba casi vacía, todo era tranquilo, hasta que a lo lejos noté una figura al borde del camino. Era pequeña, inmóvil, apenas visible en la penumbra. Frené ligeramente con curiosidad. Cuando me acerqué un poco más, sentí que el corazón me dio un vuelco. Era un niño. No tendría más de 7 años. Llevaba ropa blanca, delgada, nada abrigado para el frío de esa noche. Y estaba ahí, solo, levantando una mano en señal de auxilio. Desperté a mi esposa y le dije lo que estaba viendo. Ella, al ver al pequeño, me pidió con urgencia que me detuviera. Así lo hice. Frenando a un costado del camino, ambos estábamos desconcertados. ¿Qué hacía un niño solo en medio de la noche, tan lejos de cualquier casa sin protección? Mi esposa bajó la ventanilla y le habló con ternura. Le preguntó si estaba perdido, si sabía dónde estaban sus padres, si necesitaba ayuda. Pero el niño no respondía. Solo nos miraba, en silencio. Una mirada triste, profunda, como pidiéndonos algo que no sabía cómo expresar. Ella insistió, le hizo varias preguntas más. Me miraba, sin saber qué hacer. El niño seguía ahí, callado, con la misma expresión. Y entonces, desde lejos se escuchó una voz grave, de hombre, que gritaba con fuerza: ¡Déjenlo! ¡No le hablen! ¡No le hablen! Volteamos hacia atrás. Un tractor se acercaba por el camino. El grito venía del hombre que lo conducía. Su tono era urgente, como si nos advirtiera de un peligro.
Me giré hacia el niño y ya no estaba. Le dije a mi esposa que había desaparecido. Ella bajó del coche rápidamente buscando al niño, llamándolo, pero no había nadie, solo la oscuridad del monte. El tractor se detuvo a nuestro lado. El hombre bajó con pasos firmes y se acercó. Ya era mayor, su rostro tenía la serenidad de quien había visto demasiado. Nos miró con pesar y nos dijo: ese niño no existe. En algún momento vivió, sí, pero ya no está con vida. No debieron hablarle. Mi esposa esbozó una sonrisa nerviosa. Pensó que el hombre no estaba bien, pero él insistió con calma. Luego me hizo una seña. Quería que lo acompañáramos. Mi esposa no quería irse sin entender lo que acabábamos de presenciar, y yo no iba a dejarla sola. Así que bajamos y seguimos al hombre, que nos guió por un sendero angosto entre las ramas. Después de unos metros, llegamos a una pequeña lápida. Era rústica, pero claramente visible. Tenía el nombre de un niño, la fecha de su nacimiento y el de su muerte. Encima, un pequeño ángel de cerámica. Aquí falleció, nos dijo el hombre. Fue un accidente. Su familia vino a ponerle esto, y desde entonces él aparece. Mi esposa y yo nos quedamos en silencio, aún incrédulos. Nunca habíamos creído en fantasmas, y sin embargo, allí estábamos. Mi esposa leía la lápida conmovida, y entonces pasó algo que nunca olvidaremos. El ángel de cerámica, inmóvil sobre la tumba, empezó a llorar. De sus ojos brotaba un líquido oscuro, denso, como lágrimas negras. Mi esposa retrocedió asustada. Yo no sabía qué pensar. Estábamos paralizados, viendo aquella figura llorar en medio de la noche. Es hora de irnos, dijo el hombre con voz firme. Si se quedan más tiempo, el pequeño lo seguirá, y si lo sigue, ya no podrán deshacerse de él. No dijimos una sola palabra más. Regresamos al coche, todavía en estado de shock. Mi esposa, aún conmovida, le preguntó al hombre cuándo había ocurrido el accidente. Él dijo: hace casi 10 años. Pero él sigue apareciendo. Muchos lo han visto. Algunos han tenido accidentes por tratar de esquivarlo en la carretera. Siempre lo ven, pero nunca lo encuentran. Nos despedimos del hombre, que volvió a subir a su tractor y siguió su camino. Nosotros también partimos, con el alma revuelta y la mente llena de preguntas. Todo el trayecto de regreso hablábamos sobre lo ocurrido. Tratábamos de encontrar una explicación, pero no la había. Nadie te prepara para algo así. Nadie. Desde entonces, cada vez que viajamos por ese camino, lo hacemos con respeto y con cierta reverencia. Mi esposa le prende una vela en la iglesia cada vez que puede, pidiendo por su alma. Tal vez solo quiere que alguien lo saque de ese lugar, o tal vez solo tiene miedo de estar solo. No lo hemos vuelto a ver, pero sabemos que sigue allí, esperando, en silencio, a un costado del camino. Transitaba por la 150D en dirección Córdoba-Orizaba, alrededor de las 3 de la madrugada, aunque a esa hora rara vez hay tráfico. Esa noche la carretera se sentía más vacía de lo habitual. Lo único que veía era el camino que se perdía en la oscuridad y la maleza cerrada a ambos lados. En la empresa donde trabajaba como trailero, teníamos una regla estricta: no subir a nadie en el camino, ni niños, ni ancianos, nadie. El que desobedecía esa orden era despedido sin contemplaciones. La situación en ese entonces no era buena. Los asaltos estaban a la orden del día y ya no se podía confiar en nadie.
por muy necesitado que pareciera. Siempre cumplí esa regla, en parte porque nunca me encontré con nadie que pidiera un aventón, hasta esa noche. Mientras avanzaba por un tramo especialmente solitario, vi algo en la orilla del camino, unos pies descalzos. Levanté las luces altas para ver mejor. Era una mujer, una anciana. Caminaba encorvada, con el cabello corto y cenizo. Llevaba una vestimenta modesta como la que suelen usar las personas mayores de la región. Me sorprendió enormemente verla ahí. Estábamos a kilómetros de cualquier pueblo. Era casi imposible que alguien de su edad hubiera llegado caminando a ese punto. Sin saber por qué, reduje la velocidad, bajé el volumen de la radio y me orillé justo a su lado. No tenía intención de detenerme, pero como si algo, una voluntad ajena, se hubiera apoderado de mí, me acerqué lo suficiente y bajé la ventana del copiloto. En ese momento, una ráfaga de aire helado entró a la cabina. Un escalofrío me recorrió la espalda de inmediato, y sin pensarlo, pisé el acelerador. Estaba muy cerca, lo suficiente para verla con claridad. Su piel era pálida, tenía moretones y heridas, como si hubiera sido arrastrada por el asfalto. La imagen era tan cruda como irreal. Me costaba creer lo que tenía frente a mí. Ella volteó hacia el camión al escuchar el rugido del motor, pero debo admitir que no tuve el valor de mirar su rostro. No quería hacerlo. Seguí de largo con la vista fija al frente. Sentí el peso de su mirada clavada en mi nuca y un frío que se me instaló en la columna vertebral, como si algo se hubiera quedado conmigo. Conduje varios kilómetros más con esa sensación. El frío no se iba. Apretaba los dientes, también el volante, y me negaba a mirar por los espejos. Más adelante, para mi alivio, alcancé a un colega que iba también en la ruta. Le pregunté por la radio si había visto a la anciana en la orilla del camino. No entré en detalles, no quería que pensara que había perdido la cabeza. Solo le pregunté si la había notado. Su respuesta fue breve, casi burlona. Tú solo sigue, no le hagas caso. Todos la hemos visto. Me quedé en silencio. Una parte de mí quería creer que aquello tenía una explicación lógica. Tal vez solo era alguien perdido, una coincidencia extraña, pero por otra parte, no puedo ignorar lo que sentí. Esa presencia, esa ráfaga helada, esa piel herida, imposible. Con los años supe que no fui el único. Hay reportes, incluso recientes, de conductores que han tenido accidentes tras encontrarse con caminantes solitarios en esa misma carretera. Algunos juraban que se lanzan al camino, obligándolos a maniobrar y salirse de la vía, pero cuando los buscan, no hay nadie. No sé si alguien me crea, tal vez suene absurdo, pero lo que vi esa noche lo sentí en los huesos, especialmente en las cumbres de Maltrata. Hay algo, no sé qué sea, pero doy gracias de que al menos esa fue la única historia que me ha tocado vivir en carne propia, y ojalá siga siendo así. Soy Juan Ramírez, camionero desde hace más de 20 años. He recorrido todo el país, las sierras de Chiapas, los llanos de Yucatán, los desiertos del norte. Me conozco las rutas que muchos prefieren evitar, esas en las que no hay señal ni pueblos cercanos, donde lo único que te acompaña es el rugido del motor y tus propios pensamientos. Esa noche me tocó salir del Torreón rumbo a Chihuahua, transportando piezas mecánicas. Pasaba de la medianoche y el cielo estaba cubierto por nubes negras que descargaban una tormenta feroz. Los limpiaparabrisas no daban abasto. La neblina envolvía todo, como si el camino se deshiciera unos metros más adelante.
conduciendo por un tramo desolado de la carretera federal 45. Encendí un cigarro para calmar los nervios. Fue entonces que la vi. Entre la lluvia y la bruma, apareció una figura blanca al costado del camino. Una mujer empapada, inmóvil, con el brazo levantado, pidiendo que me detuviera. Algo en mi interior gritaba que siguiera de largo, pero frené. Abrí la puerta y la mujer subió sin decir una sola palabra. Llevaba un vestido blanco pegado al cuerpo por la lluvia. Se sentó a mi lado, temblando, con las manos apretadas contra el pecho. La cabina se llenó de un frío que no tenía explicación. Quise mirarla bien, pero su rostro apenas se iluminaba entre las sombras. Sus ojos estaban clavados en la carretera. Por favor, llévame a la curva del kilómetro 47, susurró con una voz tan débil que casi se perdía entre el motor y la lluvia. Le pregunté si estaba bien. ¿Qué hacía ahí sola? No respondió, solo repitió: es urgente. El silencio que vino después fue pesado. Ella no me miraba, no hablaba, no se movía. Encendí la calefacción, pero no reaccionó. Noté que el agua seguía goteando de su cabello, formando un charco a sus pies, aunque ya llevaba varios minutos dentro del camión. Intenté concentrarme en la carretera. Aún faltaban unos 20 kilómetros para la curva. Pregunté qué había allí, pero solo apretó más las manos sobre el pecho. Sentí un escalofrío por un segundo. Al mirarla de reojo, me pareció que su figura se desvanecía. Al volver a enfocar, seguía ahí, inmóvil, mirándome sin mirarme. Pisé el acelerador, no podía dejarla, no sabía por qué, pero tenía que llevarla. Cada kilómetro se sentía eterno. La lluvia golpeaba con furia. Dentro de la cabina, el aire se volvió más tenso, más frío, como si algo invisible respirara en mi nuca. El motor soltó un sonido extraño. Las luces parpadearon. Pensé en una falla, pero luego escuché un zumbido, un lamento bajo. No venía del motor, era algo más. Ella giró apenas la cabeza, sus labios no se movieron, pero su voz retumbó dentro de mi mente. No te detengas. El camión parecía resistirse, como si algo lo frenara. Aún así, seguí. El radio, que no había tocado en todo el viaje, se encendió solo. Emitía una canción vieja, distorsionada como si alguien la cantara bajo el agua. Lo apagué. Se volvió a encender. Lo desconecté de raíz. El letrero apareció entre la neblina. Kilómetro 39. Estábamos cerca. El frío era insoportable. La mujer seguía con la mirada fija, inmóvil, como una escultura. A veces creía ver otra figura corriendo junto al camión. Una silueta blanca que desaparecía al parpadear. Y entonces lo vi. La curva del kilómetro 47 surgió entre la niebla. Ella se enderezó de golpe y susurró: ¡ahí! Señaló la curva con un dedo tembloroso. Reduje la velocidad y ahí estaba. Un coche volcado, con el frente incrustado contra una roca. No había luces, no había movimiento. La mujer abrió la puerta antes de que me detuviera del todo y corrió hacia el auto. Bajé tras ella. La neblina se la tragó. Cuando llegué al coche ya no estaba. No había rastro. Pero entonces escuché un llanto, débil, desde adentro del vehículo. Me acerqué en el asiento trasero. Una niña pequeña lloraba. Tenía sangre en la frente, las manos heridas, pero estaba viva. Forcé la puerta, la tomé con cuidado y la envolví en mi chamarra. Le dije que todo estaría bien. Ella murmuró algo, pero no entendí. Miré dentro del auto. En el asiento del conductor había una mujer muerta. Un vestido blanco, el rostro pálido, los ojos vacíos,
el volante incrustado en su pecho. Era ella, la misma que había subido al camión. Su cuerpo seguía ahí, pero su espíritu me había guiado. Subí con la niña al camión, logré llamar a emergencias. Apenas había señal, pero fue suficiente. Minutos después, las sirenas rompieron el silencio. Llegaron paramédicos y policías. Una enfermera se llevó a la niña y me dijo: «Está viva, la encontraste justo a tiempo». Un oficial se me acercó curioso. «¿Cómo supo del accidente? Esta carretera está vacía a estas horas». Mentí. Le dije que lo vi desde la carretera. Él me miró fijo. «El accidente fue hace 3 horas. La madre murió al instante. Es un milagro que la niña sobreviviera». No dije nada más. Cuando volví al camión, en el vidrio empañado del parabrisas, apareció una palabra escrita desde afuera: «Gracias». Y en el reflejo, por un instante, la vi parada frente a mí. La mujer de blanco, su mirada ya no era de urgencia, sino de paz. Luego, se desvaneció entre la lluvia. La niña me miró y dijo, con una voz apenas audible: «Mami dijo que tú me ibas a ayudar». Desde entonces nunca volví a ser el mismo. Sigo manejando por las carreteras de México, pero jamás, nunca más, en la noche, por la Federal 45. Porque ahora sé que incluso en la muerte, hay quienes no descansan hasta proteger lo que aman. Y así, criaturas de la luz, cerramos otro encuentro con lo desconocido. Las historias que hoy escuchaste son reales, vividas por personas como vos. Quizás mañana te toque contar la tuya. Si sentiste un escalofrío, si algo se movió en tu habitación, o si viste una sombra por el rabillo del ojo, no te asustes. Solo significa que ya sos parte de Z Historias. Nos vemos en el próximo video. Y no olvides enviarme tu historia al correo o a nuestro grupo de WhatsApp. Saludos y buenas noches. No todo lo que ves está realmente ahí.